Seguramente eres capaz de valorar el ambiente que se respira cuando entras en la sala de profesores o en el aula. Hay días que se respira tensión y sin embargo hay días que se respira armonía. Hay muchos elementos que te ayudan a entender lo que está ocurriendo simplemente con verlo. Has observado la comunicación no verbal de las personas, su disposición, su tono de voz, y esto te ayuda a determinar si el ambiente es confortable y sincero o justo todo lo contrario. El rapport también tiene que ver con el saber crear el ambiente apropiado para establecer una comunicación con una persona o un grupo de ellas. Especialmente importante, por ejemplo, antes de comenzar una clase, sintonizar a través de la comunicación para que ésta sea más efectiva. El rapport o sintonía psicológica entre dos personas al comunicarse se puede generar de forma intencionada, produciendo efectos positivos sobre las relaciones interpersonales. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? ¿Cómo generar sintonía a través de la comunicación con una persona? Es importante, en primer lugar, observar a la persona y cómo es su comunicación para intentar acompasarnos a su estilo. Esto significa responder sutilmente a su conducta y adaptar nuestros movimientos a los suyos. No se trata de imitar, sino de acompasar nuestro lenguaje, gestos, expresiones faciales, postura y tono de voz a los de la otra persona. Establecer contacto visual o mirar hacia donde la persona mira. Es importante para generar sintonía estar a la altura física de la otra persona. Si ésta está sentada, generaremos sintonía si nos sentamos. Piensa por un momento cómo le hablas a un niño o a una niña, si quieres que te escuche. Es probable que te agaches a su altura y le mires a los ojos para que el mensaje sea más efectivo. Hacer una petición a alguien que está sentado tiene más probabilidades de éxito si te sientas a su altura y estableces un buen contacto visual a que si lo haces de pie. Es importante estar en el campo visual de la otra persona. Alrededor de una mesa generaremos rapport si nos sentamos en ángulo de 90 grados con respecto a la otra persona y nos giramos hacia ella. Reflejaremos su misma postura y responderemos a sus gestos y expresiones con movimientos similares. Es decir, si sonríe, sonreiremos. Si cruza una pierna, también la cruzaremos. Todo esto con discreción y delicadeza. Sincronizaremos el ritmo, igualaremos nuestra respiración y adaptaremos nuestro tono y volumen de voz. En cuanto al lenguaje verbal, utilizaremos palabras y expresiones que usen las personas con las que queremos establecer una conexión. Parafrasear será percibido como algo positivo y además es una potente herramienta de escucha activa. Deberemos actuar con mucho tacto y prudencia para que el rapport no acabe convertido en una burda imitación. El rapport es siempre un acompasamiento sutil. El rapport se da por naturaleza y de forma espontánea con las personas a las que somos afines. Las personas tendemos a sentirnos mucho mejor con personas que se parecen a nosotros y nosotras mismas. El reto es ponerlo en práctica conscientemente con quien nos causa alguna emoción negativa o con aquellas personas que tienen dificultad para abrirse. En estos casos, el objetivo es liderar el rapport. Después de seguir todos los pasos anteriores, cuando creamos que la sintonía se ha establecido, probaremos a realizar algún movimiento diferente a los que realiza la persona con la que queremos generar sintonía. Si conseguimos que ésta nos imite, la conexión se habrá alcanzado. Entonces, podremos conducirle hacia una postura más cómoda, un ritmo más calmado o unos gestos más abiertos. En cualquier caso, a partir de este momento, la otra persona también estará más dispuesta a escucharnos. Esto es especialmente útil cuando necesitas generar un ambiente apropiado, por ejemplo, para dar tu clase, y encuentras a un alumnado alborotado. O cuando tienes una reunión con padres y madres que están enfadados o preocupados cuando acuden a tu cita. Crear el ambiente apropiado para dar una clase o tener una reunión implica gestionar el ambiente que te encuentras al entrar, aplicando la técnica del rapport, es decir, acompasar y después liderar el cambio. Como últimos consejos para establecer conexión con las personas, os proponemos observar
y acompasar siempre desde el respeto y desde la honestidad. Este es el mejor abono para conseguir una comunicación efectiva y relaciones estables con las personas.